horario todo usuario, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes, sin la supervisión de padres o representantes. A partir de este momento, usted entra en una dimensión informativa. Enfoque en los medios, una visión crítica y orientadora sobre el panorama noticioso nacional e internacional en tiempos de revolución, con Pedro Román. Amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios, Premio Municipal de Periodismo Fabricio Ojeda. Tenemos el gusto de compartir con ustedes las próximas 2 horas. En la dirección general de la emisora, nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari. En la coordinación de la emisora, el amigo salsoso Edgar Valero. En la producción de su programa, Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Y al frente de los controles en la cabina aeroradial, el eléctrico, Wilfredo Gómez, quien mantiene la orientación técnica de los equipos enfocado en los medios. Recibimos sus ideas y sugerencias a través del correo electrónico la emisora Salsa Caribe 102.3 FM @gmail.com, y luego pueden sintonizar nuestra emisora vía streaming a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno, y luego ver y oír nuestros audios y videos en diferido a través de nuestro canal particular Enfoque en los Medios Digital por Telegram, y nuestro muy esperado podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube y también a través de la plataforma BK. Gran Angular. Un análisis amplio y profundo del acontecer nacional e internacional en su justa dimensión. Y bien, amables usuarias y usuarios, bienvenidas y bienvenidos, como siempre, a esta plataforma de análisis de conflicto de sexta generación, Enfoque en los Medios. Como siempre le decimos a nuestra distinguida teleaudiencia y audiencia radial, es nuestro propósito, nuestra humilde tarea desde los micrófonos de Radio Salsa Caribe, contribuir a la correcta interpretación de las matrices de opinión que tanto en el área nacional como internacional se tejen todos los días. En los conflictos de nueva generación, en las guerras holísticas, la primera línea de confrontación, la primera línea de batalla son los medios de comunicación y ahora las redes sociales. Por tanto, un ciudadano bien enterado y alerta de lo que está aconteciendo en su entorno debe saber hacer la correcta interpretación de esas matrices de opinión. Y nuestra labor humilde de los micrófonos de Radio Salsa Caribe es precisamente contribuir a que tengan la capacidad, nuestros oyentes, de hacer esa debida interpretación. Y como siempre, abrimos nuestro programa con informaciones tanto en el plano nacional como internacional de actualidad. Y abrimos con la siguiente información. El presidente Nicolás Maduro Moros: me reuní con la juventud para revisar el balance que me ha entregado este equipo e inspeccionamos muchos elementos del plan de las 7T, que es el plan del futuro. Y es de ustedes. Estamos construyendo una democracia de participación y decisión permanente, una democracia de lo cotidiano, que empodere y eduque, y que sea una renovación profunda del carácter revolucionario en nuestra ideología y doctrina para la acción. Pues, como nos enseñó Chávez, no debemos quedarnos en la palabra ni en la teoría. Les digo a los alcaldes, las alcaldesas, también los opositores electos, es muy importante que en los municipios del país trabajen con la juventud de por medio, quienes son los dueños de este futuro y que trascenderán a todos nosotros. Por ello, les hago un llamado al trabajo mancomunado. Vamos a impulsar desde la juventud, con mucha fuerza, una gran ofensiva para construir el nuevo sistema de calles, redes, medios, paredes y Radio Bemba, que es nuestra arma secreta para seguir ganando la batalla cognitiva. En otra parte, el presidente Nicolás Maduro confirmó este 30 de julio que el gobierno nacional financiará los proyectos que obtuvieron el primer y segundo lugar en la Consulta Popular Nacional de la Juventud 2025, realizada el pasado 27 de julio. En ese sentido, el mandatario nacional detalló que un total de 10.394 proyectos aprobados por el voto de la comunidad de la juventud serán financiados por el Estado venezolano.
En otro aspecto, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, señaló que con el 82.45% de transmisión, la participación de nuestra población en los comicios del pasado domingo 27 de julio, que fue todo un éxito, alcanzó el 44%, lo cual para ese momento de ese informe representaba 6.273.531 votos. Obviamente que después de ese boletín han surgido otros y la participación pues aumenta ligeramente. Otra noticia importante es la del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien denunció que por cada niño que entra en una red social es una amenaza que se vive. Compartimos con delegados nacionales e internacionales en el foro Voces del Nuevo Mundo, estrategias de comunicación para desmontar las falsas matrices de opinión. Y ese es un tema también candente que lo he tocado en mi programa en otras ocasiones, la penetración de las redes sociales, que por un lado son muy buenas, pero también tienen sus aspectos negativos. Siempre en mi programa pues seguiré tocando este tema porque es importante que la población se prepare y se eduque en el uso correcto de las redes de información, de los medios de comunicación digitales y por supuesto se cuide de esos llamados influencers, que en algunos casos se convierten en ciberterroristas del siglo XXI. Bueno, vamos a cerrar esta etapa inicial de nuestro programa leyendo las líneas editoriales como es ya tradición en mi programa. Y se titula así: El legado se fortalece. El pasado 28 de julio conmemoramos el 71º aniversario del nacimiento del comandante supremo Hugo Chávez Frías. Sobre los grandes hombres de la historia siempre se escribirá con la pasión de la subjetividad, pero el análisis racional de los hechos siempre se impondrá con terca persistencia y el juicio objetivo surge con la fuerza que labra con fuego la arcana piedra de la historia. El comandante eterno partió en dos la historia contemporánea de nuestra patria, constituyendo un parteaguas que de forma nítida separa una oscura etapa de nuestro devenir histórico, donde se buscaba la abolición de nuestro Estado nacional para entregarlo al neoliberalismo salvaje depredador de pueblos, y la separó de la etapa de reconstrucción de nuestra deteriorada conciencia histórica, salvándonos de la destrucción de Venezuela como república independiente. Su accionar como líder reconstruyó, quizás su trabajo más importante, la identidad nacional, la conciencia histórica y el sentido de pertenencia, que son los valores que definen la fortaleza de una sociedad nacional en el mundo. Por primera vez en mucho tiempo fijó un proyecto nacional llamado Simón Bolívar primero y luego redefinido como el Plan de la Patria en épocas posteriores. Rescató nuestros activos ya casi hipotecados a las arcas del neoliberalismo salvaje. Recuperó el valor de nuestros recursos energéticos y trabajó para reconstruir la unidad de la patria grande en el entendido que solo con la unión de los pueblos se puede confrontar con éxito al hegemonismo perverso del águila sanguinaria del norte y sus secuaces del viejo continente. Planteó la creación de un mundo equilibrado y la preservación del ambiente como requisito para garantizar la vida en el planeta. Cuando por desgracia lograron horadar su salud al punto de conseguir su salida de este plano existencial, el enemigo de la humanidad pensó que había llegado el momento de dar el zarpazo final contra su pueblo en la creencia que no lograríamos mantener nuestra unidad y el norte de su orientación ideológica. Tremendo error de nuestro enemigo histórico. Como pueblo hemos demostrado que aprendimos bien la lección. Hemos desarrollado una resiliencia ejemplar para mantener nuestro rumbo y avanzar en la consolidación de nuestro proceso de cambios y transformaciones que se confirman en los recientes triunfos electorales. Pero cuidado, en política todas las victorias son parciales y temporales. Nos enfrentamos al mal en su versión más acabada, con todos los recursos financieros, militares y tecnológicos. Debemos seguir preparándonos en todos los aspectos de la vida para mantener los avances y los logros que nos garanticen alcanzar el nivel de calidad de vida al que tenemos derecho en una comunidad de naciones en equilibrio y en armonía. Ese es nuestro reto, mantener la guardia en alto y prepararnos para las futuras batallas que de seguro tendremos
que librar, pero siempre guiados por el legado eterno de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Así debe ser, porque ya estamos venciendo. Y con estas líneas editoriales ponemos fin a la primera parte de nuestro programa. Escuchábamos un tema compuesto por Iván Pérez Rossi en homenaje a nuestro pueblo. Hemos conseguido esa contundente victoria en las comisiones municipales del pasado domingo 27. El tema, El Pueblo Triunfó. Y vamos a escuchar ahora una composición realizada por varios artistas, empezando por Cristóbal Jiménez y otros, en homenaje a la memoria de nuestro comandante supremo. Recientemente fue estrenada en los medios de comunicación. El videoclip lo van a ver ustedes en el podcast en las próximas horas. Fue estrenado ayer en los medios de comunicación y se llama Por aquí pasó. Vamos a escuchar este bonito tema. Cuando yo conozco a Chávez, nos unió el amor que él tenía por la música llanera. Chávez fue un cantaclaro, compositor e intérprete de la música llanera. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento. a mi llanura pureña, patrona de mis cantares, No hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares. donde la copla viajera sigue su trocha incansable. Tú sabes que soy tu hijo, llanura venezolana. Y en mi mente se retrata tu belleza soberana. Cuando voy por tus caminos, la soledad me acompaña. Le presto mucha atención al susurrar de las palmas. Que juguetean con la brisa como novios que se aman. Sobre mi llano coplero, Borda paisajes en canto, tinta de gris celestero. Nubes de color azul cruzan el cielo llanero. y una bandada de garzas va con rumbo hacia el garcero. Llega la noche serena y tiende su manto negro. Adiós mi llano querido, Me voy pero pronto vuelvo. a recorrer la sabana Para avivar los recuerdos que dejaste en mi mente. desde que estaba pequeño. Cuando más lejos estoy, Con más cariño te quiero. Fuiste mi mejor maestro. En la escuela de coplero. Chávez fue un cantaclaro. Temas bajo enfoque. Personajes de actualidad opinando sobre este cambio de épocas. ¡Qué día histórico hemos vivido hoy! Un día de nuestro pueblo valiente que decide en las urnas electorales quién lo va a gobernar, y a nuestra juventud que decidió por los proyectos en cada comunidad. Aquí estamos, siempre unidos, leales a Chávez, leales a nuestro presidente Nicolás Maduro y sobre todo leales al pueblo de Caracas. Este es el pueblo caraqueño, el pueblo valiente. 100% ganamos en Caracas. Seguiremos trabajando arduamente por todos los rincones de Caracas y yo creo que esta gran victoria se la merecía el pueblo de Caracas. Así que ¡viva el pueblo de Caracas! Y bien, amables usuarias y usuarios,
Continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden luego sintonizar nuestro podcast a través de nuestro canal particular Enfoque en los Medios TV Web por YouTube. El primer tema que quiero tocar con mis oyentes y telespectadores es el análisis de los resultados históricos del pasado domingo 27 de julio. El presidente del Consejo Nacional Electoral, como lo dije inicialmente, Elvira Amoroso, presentó el primer boletín de resultados de las elecciones municipales, donde hubo una participación de más del 44% del electorado venezolano, de los electores convocados. De manera que se proyecta que sufragaron 6.273.531 venezolanos en esta jornada. El presidente Nicolás Maduro dijo que de las 335 alcaldías, el PSUV tuvo 285, lo cual representa un 85% del total hasta el primer corte de resultados. En otra parte, el presidente Nicolás Maduro también dijo que de los 2.402 cargos a elegir se habían adjudicado 2.182 curules con tendencia irreversible, los cuales representan el 90,84% de los representantes locales. El presidente Nicolás Maduro, luego de conocer el primer boletín de resultados del CNE, dijo que la oposición había obtenido 50 alcaldías, a cuyos titulares electos felicitó, pero también los llamó a respetar a los circuitos comunales y a las instancias locales del poder popular. El presidente señaló: ha nacido una nueva oposición en Venezuela, e hizo un llamado al cese de las conspiraciones y a las solicitudes de sanciones contra el país, de manera que se realice un trabajo conjunto por la prosperidad y los derechos ciudadanos. Igualmente, en la consulta convocada para el desarrollo de proyectos dirigidos a la juventud, fueron aprobados 10.662 iniciativas, las cuales, según el presidente Nicolás Maduro, tendrán garantizados todos los recursos necesarios para su implementación. Lo que se desprende como análisis de esos histórico evento que fue el domingo 27 es la contundente victoria, por supuesto, de la fuerza revolucionaria y un análisis del comportamiento del electorado venezolano, una participación del 44% en unos comicios de este tipo que por lo general, por digamos que todavía una mala cultura política, el venezolano común no la ve como una elección de gran importancia. Todavía seguimos siendo un país muy presidencialista y siempre la votación que lleva mayor número de votantes a las urnas es la presidencial y un poco menos luego la de diputados a la Asamblea Nacional. Pues que se haya participado en esta ocasión un 44% del electorado puede considerarse una muy buena participación. No obstante, hay que seguir ahondando en la cultura política, en hacer ver al venezolano que el alcalde y el concejal son los funcionarios que tienen más a la mano, son los que pueden ir a tocarle la puerta de la casa para plantearle su necesidad y la solución de sus problemas. Y el llamado que ha hecho el presidente Maduro en el sentido que estos concejales y los alcaldes, tanto los nuestros como los electos por la oposición, tienen ahora que accionar, gobernar de la mano con el poder popular. Hay una tendencia que la hemos logrado en nuestro proceso de empoderamiento del pueblo, que las comunidades organizadas decidan sobre sus proyectos, decidan sobre sus necesidades, decidan sobre la priorización de los recursos en función de satisfacer las necesidades que realmente la comunidad tiene. Entonces, los concejales, los alcaldes, insisto, tanto los electos por el polo patriótico, que yo lo llamo los nuestros porque es mi tendencia política, así como los de oposición, tienen el deber, la responsabilidad de trabajar de la mano con el poder popular y con los sectores populares. Respetamos a la oposición democrática que decidió participar en estos procesos. Es un salto hacia adelante en la mejora de la calidad democrática de nuestro proceso. Pero debemos recordar que muchos de esos candidatos, cuando se les entrevistaba, desconocían el poder popular. Nunca dijeron que iban a trabajar de la mano del poder popular. Deben entender, ahora que están electos, que es con el pueblo y no sin él como deben gobernar. Que tratar de convertir, como ocurrió en las experiencias anteriores, a las alcaldías, a los consejos
municipales, en bastiones conspirativos contra la estabilidad democrática e institucional del país, no es la vía. Queremos creer que han aprendido la lección. El hecho de que no hayan obedecido los llamados a la abstención y a la no participación democrática hechos por personajes tan funestos como la Sayona es una buena señal de que no quieren seguir en esa corriente, en esa actitud de confrontación inútil, y que están dispuestos a trabajar de la mano de nuestras comunidades, de la mano del pueblo venezolano, para resolver los problemas de la misma, y que esta sea el inicio de la consolidación de una nueva forma, de un nuevo esquema de oposición en Venezuela y de partidos opositores que puedan cogobernar con nosotros, las fuerzas revolucionarias, para solucionar las necesidades del pueblo en función de los intereses de nuestro país y no en función de los intereses de fuerzas oscuras foráneas que tienen solamente la intención de apoderar de nuestros recursos. Damos la bienvenida, pues, a estos 50 alcaldes y muchos de los consejos municipales que seguramente quedaron en manos de la oposición o con mayoría opositora. Bueno, le damos la bienvenida, le tendemos la mano democrática para llevar adelante los proyectos de cambio y transformación que nuestro pueblo reclama. Con esto llegamos a la parte final de este primer segmento de comentarios. Vemos, mi comandante Chávez, a tu Fuerza Armada unida como la dejaste. Vemos a tu pueblo unido, a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y vemos cómo la patria se defiende hoy con mayor fiereza y mayor firmeza ante el imperialismo. Esa fue la tarea que nos dejaste, mi comandante Chávez, y esa es la tarea que hemos cumplido. Hemos querido recordar a nuestro comandante Hugo Chávez con su sonrisa, con sus canciones, con sus poesías, con sus arengas, con sus consignas patrióticas y revolucionarias, con su pensamiento. Lo hemos querido recordar con la acción, con alegría, con entusiasmo, con la vista puesta en el futuro de la patria. Así que es la forma de nosotros rendirle homenaje a un hombre extraordinario que nunca podremos olvidar ni separar de nuestros corazones. ¡Que viva Chávez! Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. La empresa Chevron fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela. Ellos informaron a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, quien las ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales, empresas que trabajan en Venezuela. Bienvenidos al trabajo. Nosotros de Estados Unidos aspiramos algún día, a la corta o a la larga, tener relaciones de comunicación permanente, de respeto, y ojalá se pudiera llegar al punto de relaciones de cooperación hemisférica en el marco de las diferencias históricas. Esa vieja costumbre hegemonicista, intervencionista, algún día va a desaparecer. Nosotros siempre insistiremos, esté quien esté en la Casa Blanca, siempre insistiremos en hablar, en entendernos y en avanzar, cada quien como es y con lo que es. Y bien, amables usuarias y usuarios, bienvenidas a este bienvenidas y bienvenidos a este segundo segmento de comentarios de nuestro programa Enfoque en los Medios. Como dije siempre, nuestro leitmotiv en el programa, pueden sintonizarnos a través de las ondas hercianas 102.3 FM para toda la Gran Caracas, el área metropolitana, y luego a través de las redes sociales para que puedan sintonizarnos vía web, Urbi et Orbi, y luego ver más tarde, en las próximas horas, nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. El segundo tema que quiero tocar con mis oyentes, un tema polémico porque ha habido muchas interpretaciones, muchos dimes y diretes sobre el mismo, como es el caso de la licencia a la Chevron con relación a las sanciones que ilegalmente el imperialismo corporativo ha impuesto a Venezuela. Luego de que medios internacionales, entre ellos The Wall Street Journal, Reuters y The Miami Herald, difundieran este 24 de julio la noticia sobre una nueva licencia otorgada a la Chevron para ampliar sus operaciones en Venezuela, el espectro mediático quedó a la espera de una confirmación oficial, ya fuese del Ejecutivo
norteamericano o desde Miraflores. Al final del día, durante una entrevista especial con Telesur, el presidente Nicolás Maduro Moros confirmó lo revelado por el Wall Street Journal. La administración del cabeza de estropajo de Donald Trump autorizó una nueva licencia para que Chevron reanude operaciones en Venezuela. Entonces aquí es importante hacer un análisis del alcance de esta medida. Y en la medida que el tiempo me lo permita, voy a basarme en un artículo muy bueno escrito en el portal, un excelente portal de análisis geoestratégico llamado Misión Verdad. Recomiendo a mis oyentes y telespectadores consultar esta página donde hay muy buenos análisis de trabajo geopolítico, de análisis económico, financiero e histórico. Este artículo fue escrito por Bexabeth Aldana Diva y le damos los créditos de los segmentos que vamos a leer del mismo, pero vamos a comentar sobre la lectura de este importante artículo. El presidente Nicolás Maduro precisó que la empresa estadounidense fue informada de la concesión de licencias para seguir sus operaciones en Venezuela y que tras recibir esa notificación, representantes de Chevron se comunicaron directamente con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Según el mandatario, ella le ratificó a Chevron, como le decimos a todas las firmas internacionales y empresas que trabajan en Venezuela: bienvenidos al trabajo. Cabe destacar que los términos definitivos todavía no han sido debidamente divulgados, y distintas fuentes anónimas, según el medio estadounidense, aseguran que la medida representa una ampliación significativa de la capacidad operativa de la transnacional en nuestro país, consolidando su presencia en el contexto de alta sensibilidad política y energética. Hay un elemento importante que debemos analizar. El presidente venezolano aprovechó el momento para destacar que el crecimiento de la industria petrolera nacional durante el periodo de presión y sanciones ha sido constante. Mientras Chevron estuvo en este limbo de las sanciones en que Estados Unidos la metió, los pozos petroleros que ella conjuntamente en contrato con el Estado venezolano regenta aumentaron su producción, afirmó. Y añadió, en estos meses que se intentó toda presión, amenaza y chantaje indebido e ilegal, que una licencia que pone en pausa la sanción, y que quitan la licencia, Venezuela ha crecido 12% en la producción petrolera con esfuerzo propio. Es decir, con sanción o sin sanción, con licencia o sin licencia, Venezuela ha aumentado su producción petrolera un 12%. Y esto es muy importante destacarlo, porque en un tono pedagógico, el jefe de Estado reafirmó que el país ha aprendido a avanzar sin depender de permisos extranjeros. Nosotros no necesitamos licencias para producir y hemos aprendido por nuestro propio camino, señaló más adelante. Finalmente, el mandatario extendió un mensaje directo a los inversionistas estadounidenses. Todo inversionista de Estados Unidos que quiera trabajar con gente seria, gente de palabra, sobre la base de legalidad, vengan a Venezuela. Venezuela es un paraíso de las inversiones para petróleo, gas, petroquímica, hidrocarburos, etcétera, etcétera. Bienvenido cuando quieran y como quieran. Según el reporte, esta reapertura operativa se enmarca en una serie de conversaciones recientes que incluyeron al presidente Trump y al secretario de Estado, el señor Marcos Rubio. Pero ya terminando, redondeando el comentario de este segmento, porque el artículo es bastante largo y recomiendo a nuestros oyentes y telespectadores que busquen en Misión Verdad el mismo y lo lean completo, porque hay una serie de aspectos que posiblemente toque más adelante en otros negros del programa sobre las consideraciones que representa esta licencia. Pero hay que recordar algo, y esto quiero dejarlo en la conciencia de quienes me están escuchando. Si bien la licencia es algo positivo y que debemos aprovechar al máximo, y que es producto de la habilidad y de la sagacidad de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de un gran negociador como es Jorge Rodríguez, nunca debemos perder la perspectiva que la licencia que se da sobre una medida coercitiva unilateral, sobre una sanción, es tan ilegal como la sanción misma. Está revestida del mismo carácter de ilegalidad. Es ilegal la medida coercitiva o la medida
criminales, como la llamamos nosotros, de Estados Unidos contra Venezuela, como la licencia que la levanta temporal, momentánea o parcialmente. Tan ilegal una cosa como la otra. Y nuestro objetivo como país soberano, independiente, es que, como lo ha señalado acertadamente nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, no dependamos de una licencia, no tengamos que estar sujetos a que el gobierno de Estados Unidos o cualquier otro gobierno levante una sanción momentáneamente para tener un bienestar económico o unos ingresos extra. No, Venezuela debe hacerse absolutamente independiente de las sanciones e independiente de las licencias y debe irse a integrar con los bloques que realmente garantizan nuestra independencia económica, financiera, comercial. La licencia está bien, es un logro, pero no debemos depender de eso. Debemos buscar nuestra absoluta autonomía y que las medidas coercitivas unilaterales, que las agresiones económicas a las que hemos sido sometidos desde el año 2015, pues no tengan ningún efecto futuro. Para allá vamos. Ese es el trabajo que está realizando nuestro gobierno de la mano del gran timonel, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Pero todo venezolano debe estar consciente que no es una licencia la solución a nuestros problemas, porque la licencia es tan ilegal, tan inconstitucional, tan criminal como la sanción misma. Bueno, con estas reflexiones llegamos al final de este segmento. Espero que haya quedado bien claro ese concepto de independencia, de soberanía y de autodeterminación en la conciencia de mis queridos oyentes que tienen a bien pues escuchar nuestro programa todos los jueves a esta hora. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Para todos los alcaldes y alcaldesas, han ganado la alcaldía unos 50 opositores. Como jefe de Estado, jefe de gobierno, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, felicito a los 50 alcaldes que han ganado de la oposición venezolana. Bienvenidos al trabajo, a la paz, a la democracia, a la convivencia nacional. Y van a contar con nuestra mano extendida para, en el respeto a la Constitución, a las leyes y sobre todo el respeto al derecho a la paz del pueblo, pero también los llamo al respeto al poder comunal, a los circuitos comunales. Cese las conspiraciones, cese el llamado a intervención militar extranjera, cese el llamado a las sanciones. Ahora viene tremendo trabajo. Creo también que hoy ha sido el día de nacimiento de una nueva oposición venezolana que tiene la obligación de gobernar bien desde las 50 alcaldías que han ganado. Y bien amables usuarias y usuarios, como siempre continuamos con nuestro programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución. Recordando también un saludo a nuestros telespectadores a través de nuestra red TikTok, donde estamos efectuando una serie de transmisiones experimentales, sincronizándola con nuestro programa. Bueno, le damos la bienvenida y el agradecimiento a todos aquellos que se están conectando en este momento. Bueno, el tercer segmento, o el tercer elemento que quiero tocar, es tomar conciencia del efecto de las sanciones. En ese mismo marco del análisis del uso de las sanciones y de las mal llamadas medidas coercitivas unilaterales, es conveniente tomar conciencia del efecto perverso de las mismas sobre la vida de los pueblos y sobre las cuales se aplican estas acciones de guerra difusa o irrestricta, como la bautizaron los expertos chinos hace varios años. Vamos a analizar esta situación mediante el enfoque de otro buen artículo publicado por ese extraordinario portal de Misión Verdad titulado "La maquinaria asesina de las sanciones causa 500,000 de muertes al año", publicado por la prestigiosa revista científica de salud The Lancet Global Health. Es decir, no es el diario Grama, no es Correo del Orinoco, es una de las revistas más famosas en el área de las ciencias médicas y de la salud del mundo, como es la revista Lancet. Y vamos a empezar a analizar algunos aspectos de lo que dice esta prestigiosa revista en un artículo publicado el 30 de julio de este año, es decir, muy reciente, el día de ayer para ser exacto. En el siglo XXI, las sanciones económicas han sido convertidas en un factor decisivo de mortalidad. Un estudio publicado el 25 de julio del 2025 en The Lancet Global Health
estima que estas medidas causan 564,000 muertes adicionales cada año, más de la mitad en niños menores de 5 años. La investigación dirigida por los economistas Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot, basada en datos de 152 países a lo largo de 5 décadas, documenta cómo los embargos impulsados por Estados Unidos y la Unión Europea actúan como asesinos silenciosos, restringiendo divisas, insumos médicos y alimentos, lo cual aumenta la tasa de mortalidad sin dejar la huella visual que acompaña a los conflictos armados, porque de eso se trata, es un nuevo tipo de guerra de exterminio donde no se utilizan bombas, donde no se utilizan cohetes, donde no se utilizan aviones de combate, pero causan muerte. Este último comentario lo estamos agregando nosotros fuera de la lectura literal del artículo. Más adelante el artículo señala: bajo el eufemismo de medidas restrictivas, la Casa Blanca ha institucionalizado el asedio económico como arma de destrucción masiva de bajo costo político. No necesita congresos de autorización, no expone tropas propias y gracias al monopolio mediático tampoco llena las pantallas de cadáveres. Ese velo de normalidad es parte del dispositivo. Al marcar un país como amenaza inusual, la cláusula administrativa que habilita el decreto sancionatorio en el sistema legal estadounidense, Washington lo empuja fuera del círculo bancario global. La fuga de divisas, la ruptura de las cadenas de suministro y el colapso presupuestario se traducen en hospitales sin insumos, plantas eléctricas paradas y sistemas de aguas que fallan por falta de cloro o tuberías. ¿A qué se les parece eso? A lo que hemos vivido nosotros del año 2015 hasta la fecha. El estudio de The Lancet demuestra que cuanto más tiempo se prolonga el embargo, más se dispara la mortalidad. En el caso de los lactantes, la tasa sube 10 puntos logarítmicos cuando el bloqueo supera los 7 años. Y eso es lo que nos ha estado aplicando a nosotros como guerra de exterminio para tratar de quebrar la voluntad del pueblo venezolano y ceda a las presiones del imperialismo, saliendo de la revolución bolivariana. Comentario que nuevamente indico, estamos agregando al margen de la lectura del importante artículo. La expansión del arma financiera coincide con la consolidación del dólar y del euro como divisa de liquidación global. Ningún otro actor posee la capacidad de derribar economías enteras con solo pulsar el interruptor de la liquidez. Resultados y casos que desmienten la neutralidad económica. La investigación se apoya en un panel de 152 países que cubre el periodo 1971-2021. Para cada jurisdicción, los autores recopilan tasas de mortalidad en 7 grupos etarios, desde neonatos hasta adultos mayores de 60 a 80 años, con base en registro de Naciones Unidas, del Banco Mundial y de la base de datos de mortalidad humana. Los episodios de sanciones se obtuvieron de la Global Sanctions Database y se clasificaron por ámbito, económicas o no económicas, autoría, Estados Unidos, Unión Europea o Naciones Unidas, y naturaleza, unilaterales o multilaterales. Los resultados son consistentes a lo largo de distintas especificaciones. En promedio, las sanciones unilaterales elevan la mortalidad de los niños menores de 5 años en 8.4 puntos logarítmicos y la de los adultos mayores de 60 a 80 años en 2.4 puntos logarítmicos. El traslado de esos coeficientes a personas concretas, la estimación para el periodo 2010-2021 es de 564,000 muertes adicionales cada año propiciadas por estas medidas coercitivas unilaterales, lo que nosotros llamamos agresiones coercitivas unilaterales, de las cuales nosotros hemos sido sometidos. Continúo la lectura. La duración del embargo agrava el problema. En mortalidad infantil, una sanción económica añade 5.9 puntos logarítmicos en los 3 primeros años, 8.3 puntos entre los cuarto y el sexto y 10 puntos cuando el episodio supera los 7 años. Ya nosotros tenemos desde el año 2015 en adelante aproximadamente 10 años de agresión económica, financiera y comercial.
Tres experiencias nacionales ilustran la tendencia. Venezuela, sometida a sanciones financieras y petroleras a partir de 2017, registró entre el 2012 y el 2020 una contracción económica del 71% y picos de escasez que afectaron directamente la disponibilidad de tratamientos oncológicos y retrovirales. Todos debemos recordar esa época en que Venezuela tuvo que apelar a la ayuda de países como Rusia, como China, para poder obtener los insumos que requerían para garantizar la salud mínima de la población venezolana. El otro caso, Irak, el embargo impuesto tras la invasión de Kuwait, coincidió con la muerte de más de 500.000 niños durante la década de 1990, de acuerdo con UNICEF. Siria, por su parte, acumuló sucesivas rondas de sanciones desde el año 2011, reforzadas con la ley César del año 2020, y hoy cuenta con 90% de su población bajo la línea de pobreza, un entorno donde la vulnerabilidad sanitaria se multiplicó. En los tres casos, la combinación de restricciones financieras y obstáculos para importar repuestos, alimentos o fármacos se reflejó en un deterioro sostenido de los servicios de agua, electricidad y salud, y en un aumento documentado de muertes evitables. El patrón coincide con los promedios globales que revela la revista Lancet. Cuando las sanciones son amplias, prolongadas y dictadas por las principales potencias económicas, la mortalidad escala a niveles comparables e incluso superiores a los de un conflicto armado convencional. Bueno, ese testimonio de un medio imparcial, objetivo y altamente científico, como es la revista Lancet, echa por el suelo la argumentación de estos miserables del oposicionismo necrofílico y sus influencers, sus palangristas pagados, de que las sanciones no afectaban sino solamente al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y familia, y a los funcionarios del alto gobierno, y no al pueblo. Bueno, esta es una demostración científica de que las sanciones coercitivas unilaterales, que las agresiones a las cuales hemos sido sometidos durante esos años, lo afectan a usted, señor, a usted, señora, a usted, joven, que me está viendo a través de las redes sociales, que afectó su calidad de vida cuando no conseguíamos los medicamentos, cuando no conseguíamos los repuestos para nuestra industria petrolera, para nuestra industria petroquímica, para nuestros acueductos, y que nos afectó indudablemente y nos sigue afectando la calidad de vida, porque esas sanciones no han sido levantadas. Hemos logrado de alguna manera minimizar su efecto, hemos logrado conseguir vías alternas para ser ineficientes en alguna medida sus efectos, pero están ahí a un alto costo para nuestro pueblo, porque a veces comprar un repuesto nos cuesta 10 veces más de lo que nos costaría si lo compráramos por vía normal, y hay que triangularlo para poderlo traer de algunos países. Esa es la realidad del crimen que se está cometiendo, que se sigue cometiendo contra Venezuela por parte del imperialismo norteamericano, sus secuaces europeos y todos esos malnacidos, mal llamados venezolanos, que pidieron sanciones contra nuestro país, como un Julio Borges, como un Leopoldo López, como un Capriles Radonsky, que ahora lo tenemos ahí en la Asamblea, y finalmente como ese ser despreciable y miserable como es la señora María Corina Machado. Y hay de llamarla por su nombre, porque es una criminal que ha atentado contra la salud y contra la sanidad y el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, duro el comentario, pero es necesario sembrar conciencia, que nuestro pueblo lo tenga presente. Quiénes son los responsables de todos los problemas que hemos tenido, y que gracias a la inteligencia y a la habilidad del presidente Nicolás Maduro y su equipo de gobierno hemos logrado de alguna manera minimizar, de alguna manera solventar o aliviar, pero que todavía están ahí causando daño. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM, donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, Instagram, Telegram, Facebook, la plataforma Seno. Pueden luego ver y escuchar nuestros audios en diferido a través de nuestro canal particular Enfoque en los Medios Digital por Telegram, y nuestro muy esperado Urbi et Orbi podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Otro tema que me gustaría tocar y hacer un análisis con nuestros oyentes es la disputa entre la ExxonMobil y la Chevron por un segmento del bloque Stabroek.
en buena parte ubicado en las aguas territoriales venezolanas y otra parte en aguas por delimitar entre nuestra patria y la República Cooperativa de Guyana. Hoy tenía como invitado a un gran colaborador de este programa, que es el señor Juan Martorano Castillo, que le ha hecho seguimiento a este caso, un experto, un conocedor bastante profundo de la realidad de la Guayana Esequiba. Él ha estudiado mucho el tema de nuestra disputa territorial con la República Cooperativa de Guyana. Estuvo muy activo en la recuperación, o la creación, mejor dicho, del Estado Guayana Esequiba. Bueno, y hoy, pues lamentablemente, por razones ajenas a su voluntad, no pudo estar con nosotros para hacer el análisis de este tema tan importante como es esta jugada en el mapa geopolítico que ocurrió entre la ExxonMobil y la Chevron. Sin embargo, él tuvo la deferencia de enviarme un análisis por escrito de esta situación y lo voy a usar como insumo para hacer el análisis con mis oyentes. Es público y mediático que la empresa gringa Chevron y ExxonMobil ha mantenido una batalla campal por los recursos que están siendo explotados en aguas en disputa entre Venezuela y Guyana. Todo comenzó con la compra de la empresa Hess Corporation por parte de Chevron. No podemos olvidar que Hess Corporation era socia 30% de Conoco y ExxonMobil en el bloque Stabroek, del cual actualmente se producen casi 700,000 barriles de petróleo diarios. Se espera que esta producción se incremente hasta más de 1 millón de barriles diarios para el 2027. Chevron pagó casi 60 billones de dólares por Hess Corporation. Esta transacción estuvo suspendida por la demanda impuesta por la ExxonMobil contra Chevron para tratar de evitar la venta, alegando que la ExxonMobil debía haber tenido la primera opción a la compra de las acciones de Hess. Esta disputa se llevó a la Cámara de Comercio Internacional, ICC, por sus siglas en inglés, lo cual decidió a favor de Chevron. La ExxonMobil estuvo en desacuerdo con la decisión, pero la tuvo que aceptar finalmente. Esta decisión por parte de la Cámara de Comercio Internacional ICC cambia todas las perspectivas de Chevron. De hecho, esta decisión fortalece la posición de la empresa ante su gran rival, la ExxonMobil. Hago la acotación que la ExxonMobil es una enemiga declarada de Venezuela, del Estado venezolano, y estaba favoreciendo a la República Cooperativa de Guyana. Sigo la lectura. E internamente de los mercados internacionales. Con esta adquisición, Chevron adquiere varias cosas muy valiosas, que son, primero, una serie de activos con más de 300,000 barriles diarios de producción a nivel mundial, y esto equivale a más del 12% de la producción mundial de la ExxonMobil. Un incremento significativo de su flujo de caja, ya que la mayoría de los activos adquiridos son de campos en producción. Y 3, la empresa también adquiere una cantidad de reservas, 2.7 billones de barriles solo en Guyana, de hidrocarburos, que le eleva por encima de la ExxonMobil, su gran rival. Este fue un gran negocio redondo para Chevron y hasta cierto punto compensa la pérdida temporal de su producción en Venezuela debido a las sanciones de su propio gobierno. Para el gobierno guyanés, este cambio de dueño debería tener grandes consecuencias, ya que Chevron no es socio mayoritario en el bloque de Stabroek, del cual la ExxonMobil tiene el 45% versus el 30% que adquirió Chevron. Vamos a hacer ahora un análisis basado en el artículo de nuestro amigo de las oportunidades para Chevron y para el gobierno venezolano, porque ahí es donde tenemos el interés sobre esta transacción entre corporaciones petroleras, que de otra forma pues, no nos incumben mayor cosa, pero sí en cuanto a las consecuencias que tenga con relación a nuestra reclamación sobre la plataforma continental frente a nuestro Estado Esequibo. Chevron ha estado en Venezuela por varias décadas y siempre ha mostrado su deseo y determinación de seguir siendo un socio confiable del país. Solo bajo el régimen de sanciones ha tenido que renunciar a su participación tanto en la producción de crudo venezolano como en su mejoración a través de la planta de Jose en el estado Anzoátegui. Si Chevron pudiera regresar a Venezuela, sería un triunfo importante que pondría a la ExxonMobil en su lugar como seguidora y no como líder en producción petrolera. Esta propuesta sería de interés para Chevron y el gobierno bolivariano. De hecho, esta se convertiría en la puerta para tener un interlocutor válido en Guyana que no fuera súbdito de la ExxonMobil. El odio entre ambas empresas indica que Chevron, de regreso en Venezuela y tal vez con más concesiones para incrementar su producción en nuestro país, sería una píldora muy difícil de tragar para la ExxonMobil,
que lo tomaría como una derrota más acumulada, esta vez en Guyana. Esto dependerá en gran parte de cuánta influencia tengan los cabilderos de la ExxonMobil ante los diferentes entes del gobierno del presidente Trump. Como es público, el Departamento de Estado y su secretario, Marcos Rubio, están en el bolsillo de la ExxonMobil, son nóminas de esa empresa. Analistas como Stuart Glickman de la empresa Sfrea Research hablan de una reconciliación entre ambas empresas. Esta es una visión muy ingenua que no toma en cuenta el tipo, nivel y recursos por los que compiten estas dos empresas desde hace muchos años. Las operaciones de producción en Guyana continuarán sin mucha alaraca, ya que ni la ExxonMobil ni Chevron quieren alterar su flujo de caja ni los planes de desarrollo de sus activos del bloque Stabroek. Vamos a hacer ahora rápidamente, hasta la medida que nos permita el tiempo, un análisis que se desprende de toda esta problemática. La decisión de la ICC, que da la razón a la Chevron en la disputa con la ExxonMobil por los activos de Hess Corporation, abre una serie de disyuntivas para todos los actores en el conflicto entre Venezuela y Guyana. Esta decisión viene dada en medio de la campaña electoral guyanesa y ante la expectativa de que el gobierno actual del presidente Irfan Ali, el gasolinero de turno, como lo llamo yo, pudiera no ser reelecto. De esta decisión podemos inferir o identificar un número de escenarios no muy distantes. Para el gobierno guyanés, la entrada de Chevron la toman con sospecha, pero estando protegidos por la ExxonMobil y el Departamento de Estado, el presidente Irfan Ali y el partido PPCC se consideran intocables. Veremos los resultados electorales, pero sabemos que Chevron no va a arriesgar su gran inversión en Guyana a menos que tenga la certeza de cuáles serían los riesgos y posibles ganancias. La posición dependerá de la fortaleza del nuevo gobierno y la oposición. Un elemento central del análisis es que nuestro gobierno bolivariano, esta entrada de Chevron al bloque Stabroek, pudiera ser una gran oportunidad que pondría a su socio local en una posición de influencia en la finanza y políticas de Guyana. Chevron pudiera ser un buen interlocutor ante el gobierno gringo en la resolución del conflicto actual con Guyana. La empresa no tiene lastre político y económico que arrastra a la ExxonMobil para con Venezuela, y esto le daría a la empresa, o sea, a la Chevron y a nuestro gobierno una ventaja estratégica. El gobierno bolivariano pudiera llegar a un entendimiento comercial con Chevron en el cual se le respetaría su inversión en el bloque en disputa con la condición de que se convirtiera en una influencia positiva en la resolución del conflicto. Esto también se pudiera aplicar a la Conoco y es una vía que hemos mencionado anteriormente. La conclusión final a este análisis, ya porque se nos está venciendo el tiempo de este segmento, es que sería un nuevo interlocutor con peso específico propio, y aún si es también una empresa gringa que está más interesada en la parte comercial que la ExxonMobil, que se ha concentrado en su odio por los gobiernos bolivarianos, con pies de plomo y visión estratégica para nuestro gobierno bolivariano, deberíamos proceder usando esta ventaja que ahora tiene Chevron en el escenario de explotación petrolera en la plataforma en disputa con la República Cooperativa de Guyana. Pudiéramos, como dice el artículo de mi amigo, con pies de plomo y visión estratégica, manejar esa situación a nuestro favor. Como siempre digo, en el complejo ajedrez geopolítico mundial, nosotros debemos jugar nuestras fichas que tienen un peso específico propio y jugarlas con mucha inteligencia. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. Y bien, amables usuarias y usuarios, continuamos con su programa Enfoque en los Medios a través de Radio Salsa Caribe 102.3 FM,
donde la salsa vive y hacemos revolución, recordándoles que pueden sintonizar nuestra emisora a través de todas las redes sociales, a través de nuestras ondas hercianas 102.3 FM para la Gran Caracas, y recordando que luego, dentro de algunas horas, colocaremos al aire nuestro podcast Enfoque en los Medios TV Web por el canal del mismo nombre en YouTube. Y escuchando el tema de Ilya Piazmanov, Vперед Россия, adelante Rusia, ya todos nuestros oyentes saben que nos encontramos en el segmento donde analizamos la realidad política, económica, social y cultural de nuestra hermana, la Federación Rusa, en el contexto del bloque euroasiático y en el contexto del reacomodo geopolítico que el mundo está sufriendo o experimentando, sería el término más adecuado, con todo el sufrimiento que eso genera, sin duda, ese reacomodo mundial al cual nos estamos adaptando y del cual debemos formar parte de manera inminente. Vamos a leer este importante artículo. Vamos a leer dos informaciones que las vamos a desarrollar con nuestros oyentes en este segmento. Rusia es ahora más fuerte que nunca. Presentador estadounidense expone el error de Occidente. Según el célebre comentarista y presentador Jimmy Dore, todas las acciones de los países occidentales en el ámbito militar y geopolítico son una catástrofe, sobre todo para Europa. El principal error de Occidente y en particular de Estados Unidos es que mintieron mucho a Rusia y la empujaron hacia el acercamiento y el fortalecimiento de sus relaciones más estrechas con China, opinó el presentador y comentarista político estadounidense Jimmy Dore en su entrevista con RT. Hablando sobre la dinámica en el conflicto ucraniano y las implicaciones de Occidente en él, el destacado comentarista aseveró que los países occidentales cometieron un error al seguir mintiendo a Rusia, pensando que se saldrían con la suya. Nuestro problema es el siguiente: Occidente y en particular Estados Unidos mintieron mucho al presidente Vladimir Putin y a Rusia. La ex canciller alemana Angela Merkel reconoció que los acuerdos de Minsk, por ejemplo, debían garantizar no la paz, sino una pausa para aumentar el potencial de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de modo que cuando se provocara a Rusia a iniciar hostilidades, como lo hicieron, se enfrentara a un ejército más fuerte, razonó el comentarista. Asimismo, tachó de grave error el hecho de que Washington y Bruselas consideraran a Rusia como un país débil, que pudiera estar dividido en varias partes para luego vender sus recursos a grandes multinacionales. Los genios, entre comillas, de la administración del expresidente estadounidense Joe Biden y de la Unión Europea cometieron un grave error al considerar a Rusia más débil de lo que realmente es y al esperar debilitarla sustancialmente y luego dividirla en partes y venderla a empresas como BlackRock y State Street. Asimismo, tachó de un grave error el hecho de que Washington y Bruselas consideraran a Rusia como un país débil que pudiera estar dividida en varias partes para luego vender sus recursos a grandes multinacionales. Los genios, entre comillas, de la administración del presidente estadounidense Joe Biden y de la Unión Europea cometieron el gran error al considerar a Rusia más débil de lo que realmente es y al esperar debilitarla sustancialmente y luego dividirla en partes y venderla a empresas como BlackRock y State Street. Eso creo que era su plan, supuso Dore. Pero ahora Rusia es más fuerte que nunca. Occidente ha hecho lo que todos, desde el lingüista y filósofo Noam Chomsky hasta el político y diplomático estadounidense Henry Kissinger, habían advertido: empujar a Rusia al acercamiento con China. Afirmó, subrayando que todas las acciones de los países occidentales en el ámbito militar y geopolítico son una catástrofe, sobre todo para Europa. En este contexto explicó que los países europeos, con sus acciones hostiles hacia Moscú, en realidad se hacen daño a sí mismos. Para perjudicar a Rusia, volaron todos los Nord Stream y no fue Rusia la que sufrió, sino Alemania y la economía europea sufrieron mucho más. Enfatizó, añadiendo que ahora la energía allí cuesta el doble y hasta el cuádruple, lo que a su vez afecta el desarrollo económico del viejo continente. Como decía un nefasto político venezolano, Carlos Andrés Pérez, se autosuicidaron. Bueno, ese es el error geoestratégico que cometen los imperios cuando están en decadencia. Como decían los filósofos griegos, los dioses ciegan a quien quiere perder. Y ya para finalizar este segmento,
pues voy a leer una información de un gran analista, de un filósofo a quien yo respeto mucho, sigo mucho, leo todos sus artículos, un pensador de altos quilates y uno de los principales asesores del presidente Vladimir Vladimirovich Putin. El filósofo ruso Alexander Dugin, quien apoyó decididamente a Donald Trump en un principio, ha criticado la cadena de terribles decisiones que ha tomado el presidente de Estados Unidos, la última amenaza contra Rusia y la arremetida contra los BRICS, igualando su persona a la del mismísimo Joe Biden. Y paso a leer brevemente esta información porque ya estamos al final de este segmento. A raíz del camino tomado por Trump, Dugin afirma que existe una caída en picada de los índices de aprobación de Trump. Eso es un fiasco. La misión de Trump era crear el centro de un sistema globalista hegemónico posmoderno, donde este no pudiera existir. Ahora está perforando ese vacío, haciéndolo cada vez más profundo y más grande, al igual que Biden, con un toque más divertido, eso es todo. Puro cuarto giro, nada de primer giro, introduce Dugin en uno de sus tweets en la plataforma X. Dugin observa que las políticas que implementan está provocando a otros países poniéndolos contra Estados Unidos, pero de alguna manera Trump construye ahora mismo un orden mundial de grandes potencias, no con el liderazgo de Estados Unidos, sino contra Estados Unidos. La versión ofensiva de Biden sigue el mismo camino, incitar al odio de la humanidad contra el occidente hegemónico, agresivo y maniático. Las amenazas de sanciones secundarias que apuntan a países que comercian con Rusia, incluidas 4 grandes potencias económicas, son el último límite que Trump cruzará para aislar a Rusia, a lo que Dugin explica. 4 grandes países están amenazados con aranceles debido a Rusia: China, India, Brasil y Turquía. La negativa de China e India a doblegarse ante Trump ya es un hecho. Y Brasil, en cambio, se unirá al club pronto. La pregunta abierta es Erdogan. Trump comienza a ayudar a los BRICS a alcanzar soberanía. Irónicamente, con lo que está haciendo Trump, quiere decir Trump, está ayudando a los BRICS a alcanzar la hegemonía y la unidad que se supone que él quiere destruir. Continúo la lectura para finalizar. Trump va de mal en peor. Cada vez hay menos esperanzas depositadas en él. Qué bonito empezó todo, señala Dugin. Qué deplorable y patético se ve ahora. No está dando en el blanco. Su aspecto también ha cambiado mucho, parece mayor y más tonto. Es que siempre ha sido tonto, agrego yo. Su familia desapareció de la escena, avergonzada, comenta Dugin, ante el hermetismo y desaparición de la escena, tanto de su esposa como de sus hijos. Un caso notorio es de quien es el más participativo, como es el señor Donald Trump Jr. ¿Ha cambiado para mal Donald Trump? Tal vez fue un gran engaño desde el inicio, concluye este gran filósofo Alexander Dugin. Bueno, nosotros pensamos y nunca tuvimos esperanza de que el señor Trump fuera algo bueno para nosotros ni para nadie. Él es el máximo representante del sionismo financiero, está absolutamente comprometido con los intereses del criminal Netanyahu en Israel, lo apoya el sionismo en su expresión más conspicua y por tanto es simplemente lo peor de lo peor que pudo haber llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Uno siempre se pregunta, ¿un presidente de los Estados Unidos puede ser peor que el anterior? Bueno, la historia nos señala que de alguna manera se las ingenia para que el presidente que venga sea peor que el anterior. Y con estas reflexiones finales, pues ponemos fin a este segmento de Enfoque Eurasiático. Y seguimos en sintonía de Enfoque en los Medios. El socialismo contraataca. La conciencia colectiva forjada por las mujeres y los hombres de la nueva patria grande, latinoamericana. Quiero felicitar de manera muy especial, y lo digo emocionado del corazón, a la juventud venezolana, al liderazgo de la juventud, por esta consulta nacional popular comunal de la juventud. Me siento orgulloso de ustedes, liderazgo de la juventud. ¿Cuántos jovencitos se movilizaron de 12 años, 14, 16, 18? Hemos conectado con lo más hermoso que hay, la juventud, y están llenos de energía, de fuerza, de esperanza. No podemos fallar. Quiere decir que tenemos 5.336
por 2, 10.672 proyectos de la juventud que vamos a construir. Fue acertado haber decidido hacer la consulta comunal para los proyectos de la juventud de manera combinada con las elecciones de las 335 alcaldías y consejos municipales del país. Y bien, amables usuarias y usuarios, estamos ya en el segmento final de comentarios y análisis de nuestro programa, el ya conocido Socialismo Contraataca. Siempre llegar a este punto de mi programa, agradezco mucho la participación, la paciencia y la atención que nuestros oyentes han tenido para mantenerse en sintonía de este programa hasta este momento. Y siempre les señalo que en este segmento procuro dejar un mensaje de orientación, un mensaje de formación, la conciencia nacional, tanto a los que son afectos al proceso, como en mi caso, como a aquellos que no lo son y que tienen todo el derecho democrático de no serlo. Venezuela es una democracia muy activa, muy participativa, donde cabemos todos. Nuestro país tiene la ventaja de ser un país muy igualitario, donde las diferencias socioeconómicas, culturales, sociales y étnicas son mínimas. Venezuela es un país que le gusta la igualdad, es igualitarista, le gusta que todos seamos iguales ante la ley y en la sociedad. Y eso es algo muy positivo que nos destaca como pueblo. Hay otras sociedades lamentables, como la del hermano país Colombia, donde la estratificación social es algo que se practica como una norma de convivencia. Hay países como la India que se dividen en castas. Son una democracia, pero aceptan el sistema de castas. Nosotros no. Nosotros de la guerra federal nos convertimos en un país muy igualitario y eso es algo que debemos preservar y mantener. Todos los venezolanos somos hermanos independientemente de nuestra condición social, socioeconómica, política o formación. Entonces, para finalizar, me gustaría hacer un análisis de la reunión que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con la juventud para considerar lo que fue el resultado de la consulta popular juvenil que se realizó en paralelo a las elecciones municipales el pasado domingo 27 de julio. Y señala así la información en la cual me voy a basar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sostuvo ayer una importante reunión con el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales y el Estado Mayor de la Juventud, en la cual evaluó los resultados de la Consulta Popular Nacional. En el Salón Néstor Kirchner, en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, el jefe de Estado indicó que a este encuentro fue invitado de manera especial a la juventud para revisar los alcances de los 5.333 proyectos aprobados el pasado domingo. Recuerde que son 10.000 porque el segundo proyecto también va a ser financiado. Tiene que saber la comunidad y la juventud que esto es cayendo y corriendo y ahora vamos a construirlo con calidad y prontitud, señaló el primer mandatario. Declaró, estuvimos evaluando los planes, los resultados de la consulta, el plan comunicacional de calles, redes, paredes y el plan nacional de las 7 transformaciones, manifestó. El dignatario recordó a todos trabajarlo, revisarlo, pulirlo, se refiere al plan de las 7T, cumplirlo y ver cuánto avanzamos. ¿Qué nos falta? Y de nuevo, ¿qué se puede hacer? Expresó en referencia al informe elaborado por los jóvenes con los resultados de la consulta. Maduro afirmó que están construyendo una renovación de carácter revolucionaria para la acción y, como enseñó el comandante Hugo Chávez, para no quedarse en las palabras, sino pasar a la acción. Venezuela está dando saltos gigantescos en teoría y la práctica de la nueva democracia, porque nosotros sí creemos en nuestro pueblo y en la juventud, afirmó. Hay razones para celebrar, pero no para bajar la guardia porque obtuvimos un gran mandato del pueblo, reafirmó. Y significó que el 75% de los concejales electos el domingo son pura juventud de entre 25 y 35 años. A juicio del presidente, esta juventud tiene que ser muy superior a todo lo anterior en su capacidad profesional y en su preparación ideológica. El ministro de la Juventud, Sergio Lotartaro, mencionó los proyectos más votados en la consulta popular, en lo que sobresalieron los del área social, 47% de los mismos, la economía 25%, ciudad y servicios 13%, ecosocialismo e innovación 8% y por último seguridad y defensa. Maduro orientó preparar un plan especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
para que se incorpore al 30% de la elaboración de los proyectos, al 100%, perdón, en la elaboración de los proyectos de las 5.336 circuitos comunales en perfecta fusión popular, militar y policial juvenil. Y ya para finalizar mi programa, quiero ahondar un poco en el significado conceptual que tiene esta consulta popular, que es la primera y no la última que se va a realizar a nivel nacional. Es esta la vía de llevar adelante la incorporación de la juventud en los proyectos políticos, económicos y sociales. A los jóvenes hay que incentivarlos, hay que incorporarlos, pero también hay que prepararlos, orientarlos para que vayan asumiendo responsabilidades en la estructura revolucionaria. Entonces, esta vía de la consulta popular es un buen ensayo para que los jóvenes empiecen a empoderarse de la revolución bolivariana, empiecen a empoderarse de las necesidades y de los requerimientos de sus comunidades, se identifiquen con sus comunidades, se separen un poco de la pantalla de los videojuegos y de la pantalla de las redes sociales, de la virtualidad que a veces no conduce a nada, y se incorporen más en la realidad de sus comunidades. Es un llamado que yo le hago a los jóvenes que me estén escuchando. Incorpórense, participen, ensayen, equivóquense, cáiganse y vuélvanse a levantar, porque esa es la forma como el ser humano se forma, esa es la forma como todos crecemos, todos hemos pasado por esas etapas, y ustedes tienen una ventaja que no tuvimos nosotros. Ya yo tengo 68 años, entonces ustedes tienen una ventaja, tienen los recursos, tienen una ayuda que el Estado nunca le dio al joven venezolano, que siempre fue un marginado de las decisiones que se tomaban por los gobiernos adecopopeyanos. Ustedes tienen ahora el testigo en sus manos, tienen la capacidad y van a tener los recursos. Aprovéchenlo al máximo, sáquenle el máximo partido a esos recursos que le estamos colocando en sus manos. No lo desperdicien, no lo banalicen, tomen conciencia del papel que están jugando y saquen adelante esos proyectos para que Venezuela crezca de las manos de ustedes, que ya tienen que tomar el relevo de nuestras manos para llevar adelante el crecimiento exitoso de nuestra patria y la consolidación de la revolución bolivariana, y hacer de este proceso irreversible, que no haya forma futuro que alguien nos haga retroceder a esas oscuras épocas en que estábamos en manos de corporaciones y de intereses económicos innombrables. Bueno, con esas palabras estamos llegando al final de este programa. Esperamos que haya sido del completo agrado de mis oyentes. Como siempre le digo a mis oyentes al final, cuando tengo que hacer los programas de comentarios solo en cabina, no es el tipo de programa que a mí me gusta hacer. Me gusta tener interacción con los invitados, pero bueno, a veces, como he tenido que hacer en otras ocasiones, se imponen las circunstancias, y como se dice en el teatro, la función tiene que continuar, y es nuestro deber sacar adelante nuestra plataforma para lograr los objetivos comunicacionales, que es la base esencial de nuestro trabajo a través de los medios del sistema bolivariano de comunicación e información. A nuestra querida emisora, que siempre me da todo el apoyo, a nuestro equipo técnico, a Valero, a Wilfredo Gómez, que siempre me dan toda la colaboración para que este programa salga de la mejor manera posible. A ellos les agradezco mucho, y nos estaremos viendo pues la próxima semana, ya que hoy ya ha llegado nuestro programa a su final. Bien, esto ha sido todo por hoy en su programa Enfoque en los Medios, en la producción del mismo su servidor Pedro Román Castro, certificado de productor nacional independiente 21112. Agradezco la colaboración técnica, el apoyo que nos da de nuestra amiga, camarada y diputada Carolina Cestari como presidenta de la fundación, al amigo Salsoso Éter Valero, que es el coordinador general de la emisora, que se ocupa de la musicalización, a mi persona, quien también pues aporta en la musicalización y por supuesto en la producción total del programa. Agradecemos la colaboración técnica de Wilfredo Gómez, y de parte de quien le ha dado con mucho respeto para ustedes, Pedro Román Castro, les deseo una muy feliz semana. Hasta el próximo jueves. Recuerden nuestros lemas: viva Palestina libre, Constitución y calle, unidad, lucha, batalla y victoria, leales siempre, traidores nunca. Y el sol de Venezuela siempre nacerá por nuestro nuevo Estado Esequibo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos con una nueva emisión de su programa Enfoque en los Medios.